Buenas tardes. Saludos para todos. Soy el docente Sami Hamdan Suleimán, profesor de la Cátedra de Derecho Constitucional. Soy abogado egresado de la Universidad Católica del Táchira. Tengo especialización en Derecho Penal, especialización en Gerencia Pública, maestría en Ciencias Jurídicas y soy doctorante en Derecho de la Universidad Central de Venezuela, próximo a defender tesis doctoral. Para mí es un honor servirles a ustedes como docente, especialmente a Enlace Latinoamericano de Universidades, en convenio con la UNEYES y al Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Nos vamos a encontrar con 4 módulos en esta cátedra de Derecho Constitucional. Entonces, yo quiero pedirles a ustedes el mayor de los empeños en la actividad académica. Revisar el material que está publicado en el aula. Es un material que contiene la información compilada de los puntos temáticos de cada módulo, de cada unidad. Recordarles que sobre la base de ese material de la unidad 1 está programada una evaluación para el 21 de mayo del presente año. Está programada una evaluación que no puede ser postergada porque estamos trabajando sobre la base de una planificación a los efectos de que podamos tener 2 encuentros por unidad. Nuestro primer encuentro el día de hoy y el segundo encuentro, Dios mediante, tendrá lugar el próximo viernes en horas de la tarde. Si llegare a haber alguna modificación, yo igualmente se los anunciaré a través de la plataforma, a través del aula virtual. Para empezar, pues quiero iniciar este tema con lo que debemos comprender por derecho constitucional. ¿Qué es el derecho constitucional? Es una rama del derecho público que tiene por objeto el estudio de normas relativas a la estructura fundamental del Estado, a las funciones de los distintos órganos o entes que componen el Estado. Entiéndase aquí los poderes públicos y las relaciones de estos poderes públicos entre sí y de estos poderes públicos con los ciudadanos. Esa definición es una definición o una conceptualización muy clara, muy precisa, pero bien clara, que permite afirmar la esencia del derecho constitucional. Entonces, abarca todo lo concerniente a la forma del Estado, del gobierno mismo, ¿verdad? A través de su propia política de Estado y los principios y garantías, además de los derechos fundamentales de las personas y la regulación misma de los poderes públicos. Eso comprende el derecho constitucional. Hablar del derecho constitucional nos obliga a ubicarnos en el contexto del constitucionalismo y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Casi la totalidad de los estados del mundo contemporáneo están dotados ¿de qué? De una constitución escrita. Y la mayoría de esas constituciones son rígidas. Entonces, más allá de esa generalidad, nosotros ubicamos un caso aparte, y es el tema de la Gran Bretaña. En Inglaterra
no hay una constitución escrita. No la hay. Sin embargo, ellos se manejan a través de legislaciones ordinarias y a través del criterio jurisprudencial que va creando, va fijando posturas en función a las exigencias mismas de la sociedad. ¿Por qué razón la Gran Bretaña, que ha proporcionado la contribución más o una de las más importantes al constitucionalismo moderno, ha permanecido privada al día de hoy de un texto constitucional solemne? Pues la verdad es que la respuesta a esa interrogante no resulta demasiado difícil de dar si se tiene en cuenta algunos presentes y particularidades propios de acontecimientos constitucionales de ese país que le permitieron adecuar progresivamente sus instituciones sin algunas sacudidas violentas que a veces se aprecian en esta parte del mundo y en algunas partes de Europa con relación a las exigencias sociales en fundamento de algunos derechos que la misma sociedad reclama en el ámbito de su constitucionalización. No obstante, esa excepción de carencia de constitución escrita en la Gran Bretaña se presenta como una excepción que viene a confirmar la regla, ya que la Gran Bretaña constituye el único ejemplo de un Estado moderno que, sin recurrir a un texto constitucional solemne, pero sí valiéndose del uso coordinado de la legislación ordinaria y de algunos criterios jurisprudenciales, ha logrado concretar la función correctora de las antiguas normas consuetudinarias realizadas por la jurisprudencia, y el empleo sutil de las reglas convencionales ha llegado inclusive a conseguir las finalidades que otros estados del mundo contemporáneo solo han estado en posibilidad de realizar a través de una constitución escrita. Fijémonos muy bien en ese punto, que es de suma relevancia a los efectos de considerar cómo la Gran Bretaña tiene el orden social sin, o controla ese orden social sin tener una constitución escrita. Entonces, fíjense que después del periodo de las grandes revoluciones, compréndase la revolución norteamericana de los derechos del pueblo de Virginia del año 1776 y la revolución francesa del año 1789, como bien lo indica el doctrinario Alan Brewer Carías, un referente del derecho constitucional, el concepto de la Constitución como ley suprema, pues nace en Norteamérica. ¿Como consecuencia de qué? De la técnica de la misma justicia constitucional, cuya derivación deviene en contraposición al common law británico, donde después de la revolución del año 1688 se consolidó el principio de supremacía constitucional, el principio de supremacía e inclusive el principio de soberanía. Allí, a partir de allí, existiendo sumisión absoluta, pero totalmente absoluta, del ordenamiento jurídico al poder legislativo británico, en el caso inglés. Sin embargo, esta supremacía del Parlamento británico de modo colateral incidió de manera directa en Norteamérica para el surgimiento de lo que hoy se conoce como la justicia constitucional, toda vez que antes de la declaración de la independencia norteamericana, las leyes allí dictadas por las legislaturas de la colonia
en ocasiones fueron declaradas no válidas por resultar contrarias a las leyes de Inglaterra o de las cartas coloniales. De allí que los colonos norteamericanos se sumaron a la necesaria idea de lograr la subordinación de la corona y del mismo parlamento a una ley suprema, lo cual en la posterioridad de la declaración de la independencia se tradujo en el nacimiento de la constitución, de una constitución en cada uno de los recién creados estados en Norteamérica, en los Estados Unidos de Norteamérica, y ya luego en el año 1776, que es cuando en los estados de Pensilvania y de Vermont, pues se fue inculcando la idea de que las leyes de esos estados no podían resultar contrarias ¿a qué? A sus propias constituciones, produciéndose en derivación de ello que los tribunales de Nueva Jersey en el año 1780 empezaran a hacer uso del control judicial constitucional. Entonces, surge a partir de allí la posibilidad para los tribunales de ¿qué? De anular leyes que resultaren contrarias a la Constitución o a los tratados o normas de los Estados Unidos de Norteamérica. Y es que precisamente ello fue fijado en el primer Congreso mediante la Ley Judicial del año 1789 e hizo que un tribunal federal del circuito en el año de 1795 en el caso Van Hom Lace versus Durance y en el año 1800 en el caso Cooper versus Telfair declarar nulas las legislaciones estadales por resultar contrarias a la Constitución federal y contraria también a la Constitución de los estados. Entonces, fijémonos cómo en referencia a estos precedentes, el maestro, el doctrinario Alan Brewer Carías, enfatiza de manera tajante que el principio de supremacía constitucional en los Estados Unidos de Norteamérica se produce primeramente respecto a la legislación de los estados federales. Y así lo destaca en el caso Van Hom Lace versus Durance del año 1795, mediante la decisión del juez Williams Patterson, en la que declara como no válida una ley de Pensilvania que resultaba contraria a la Constitución de ese estado. Existiendo ya esos precedentes en el orden estatal, surge a partir de allí el primer caso sobre las leyes federales, lo cual se viene a registrar en el caso Marbury versus Madison en el año 1803, cuyo contenido fundamental se resume en que el presidente saliente John Adams, antes de culminar su mandato, había designado a William Marbury como juez de paz. Él lo había designado como juez de paz. Sin embargo, el nuevo presidente, Thomas Jefferson, no estaba de acuerdo con ese nombramiento y le ordenó al secretario de Estado James Madison, que no le entregara ese nombramiento de juez de paz. Y es allí cuando William Marbury pide a la Corte Suprema de los Estados Unidos que fije un pronunciamiento a fin de que el secretario de Estado le hiciese entrega del nombramiento que se negaba a hacer el presidente entrante. En su decisión, ¿qué hizo el juez John Marshall? Más allá de razonar que el trato otorgado a William Marbury había sido indebido, pasó a considerar que la Corte Suprema de Justicia carecía de competencia para ordenar decisiones a un órgano del Poder Ejecutivo, muy a pesar de que la ley judicial le facultaba. Entonces, el motivo principal de su negativa tuvo lugar en que esa ley resultaba contraria ¿a qué? A la Constitución norteamericana,
surgiendo a partir de ese momento, ¿verdad? Histórico, pues la doctrina de la supremacía constitucional. Entonces es importante pasearnos por ese recorrido histórico para poder comprender el por qué cobra vigencia el principio de primacía constitucional y que nosotros lo tenemos fijado en nuestra misma Carta Constitucional vigente, especialmente en el artículo número 7. Es importante tener muy pendiente ello. Entonces, fijémonos cómo las normas que integran la constitución de un estado conllevan dentro del ordenamiento jurídico de un país el nivel máximo normativo. ¿Y qué norma ocupa ese espacio? ¿Cuál es la máxima jerarquía normativa de un país? La Constitución. Y en el caso venezolano, pues la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Dónde encontramos ese principio de supremacía? Como dije antes, tomen nota, artículo 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y ello significa que la Constitución es superior al resto de disposiciones legales y marca el camino de las subsiguientes formaciones jurídicas, caso contrario estarían afectadas de nulidad. Es importante tener muy en cuenta ello. Se trata de la norma suprema dentro del Estado. La Constitución expresa y determina el ámbito de competencia de los órganos del poder público. Además, la Constitución enuncia los derechos y garantías de los ciudadanos y sus dispositivos de cumplimiento. Ante una violación, fija qué mecanismo puede hacer uso el ciudadano desde el punto de vista constitucional para poder exigir el cumplimiento y respeto de ese derecho. De allí que la supremacía constitucional implique que el ordenamiento jurídico a plenitud esté en sintonía a las enunciaciones constitucionales. Por eso es que nosotros encontramos, no es materia de este módulo por ahora, el tema del control difuso y el control concentrado como mecanismos de autoprotección de la supremacía constitucional. Eso lo veremos más adelante. Retomando el tema de la antigüedad, para algunos estados la exigencia de constitución se manifestó en épocas muy remotas, durante o a lo mejor durante poco tiempo después del periodo de la Grande Revolución. Al respecto, basta pensar en las constituciones de los Estados Unidos del año 1787 y la Constitución de Noruega del año 1814. Los motivos contingentes de esas constituciones radicaron en el propósito de limitar que la autoridad de los gobernantes. En su mayoría eran monarcas absolutos, para lo cual situaron a su lado asambleas al menos parcialmente representativas de las clases burguesas en esas épocas, y también en el deseo de asegurar a los ciudadanos pues los derechos políticos y de libertad más significativos. Establecer un contrapeso al poder absoluto del monarca de esas épocas. Luego ya entre 1830 y 1848 siguieron otras constituciones inspiradas en las doctrinas del liberalismo clásico, entre las cuales vale recordar la belga, la de Bélgica de 1831, que aún se mantiene vigente, y el Estatuto Albertino, que funcionó de manera exitosa en Italia desde 1848 hasta la llegada del gobierno fascista. Numerosos textos constitucionales se sucedieron en los decenios posteriores, ya en el siglo XIX, hasta llegar la Primera Guerra Mundial, y surgieron así paulatinamente las constituciones escritas en las repúblicas latinoamericanas de los nuevos estados de la península británica, ya liberados por el dominio turco, y de algunos otros países más evolucionados de Asia, como la de Japón, que fue
expedida en el año 1889. Las perturbaciones que siguieron a cada uno de los dos conflictos, llámese Primera y Segunda Guerra Mundial, señalaron finalmente etapas de importancia considerable en la evolución del derecho constitucional. Ya después, en el año de 1918, surgió una rica serie de constituciones redactadas con criterios científicamente elaborados con el objeto de que la voluntad popular alcanzara a guiar en todo caso la política general de un país, lo que dio lugar a las constituciones racionalizadas. Y al mismo tiempo se enunciaron por primera vez y de forma clara los derechos sociales al lado de ¿qué? De los derechos políticos y los derechos de libertad. Al respecto, les sugiero, a modo de ilustración, que observen la Constitución alemana de Weimar en 1919. Tomen nota de ello, por favor, para que puedan evaluar lo que les estoy indicando. Ya en la última posguerra, entiéndase la Segunda Guerra Mundial, las exigencias sociales se hicieron sentir con mayor eficacia y en los documentos constitucionales que fueron surgiendo, que fueron naciendo. Allí se aportaron una gama de derechos públicos subjetivos de los ciudadanos en virtud de la experiencia de los abusos verificados en los 20 años de periodos de entreguerras de los estados autoritarios europeos. Podemos señalar como ejemplos significativos de esta materia de la Constitución, pues específicamente la Constitución de Italia del año 1947 y la Constitución de la Alemania Federal del año 1949, especialmente en el ámbito de los derechos sociales. Además, se puede agregar también hoy día la Constitución de la renovada España monárquica del año 1978. En la actualidad podría afirmarse, podría decirse que en todo Occidente también las constituciones más antiguas, aún en vigor, se han alineado de manera paulatina con las más recientes, bien sea por reforma o a través del poder constituyente. Es decir, de allí que la generalidad de las constituciones mencionadas, al establecer límites efectivos a la autoridad de los gobernantes, ¿verdad?, responden a la finalidad de asegurar que la voluntad de la mayoría de los ciudadanos pueda dirigir la política general del país, respetando los insuprimibles derechos de las minorías. Venezuela, desde su independencia, ha registrado 25 constituciones. La de 1811, 1819, 1821, 1830, 1857, 1858, 1864, 1871, 1891, 1893, 1901, 1909, 1914, 1922, 1925, 1928, 1929, 1931, 1936, 1945, 1947, 1953, 1961 y 1999. Esas son las 25 cartas constitucionales que ha registrado históricamente nuestro país. Es importante conocer ello. Inclusive les invito a ustedes para que revisen el artículo 160 de la Constitución de 1901. Les invito a que lo lean. Revisen esa Constitución y lean ese artículo y no salgan del asombro. Luego de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano,
que tuvo lugar en Francia en el año 1789, nosotros alcanzamos a tener 21 años después en la Constitución de 1901 y se entiende como el precedente latinoamericano a nivel de constituciones, el tema propio del debido proceso. Léanlo, les invito a que revisen ese artículo para que ustedes observen la magnitud del pensamiento libertario de nuestro prócer libertador Simón Bolívar en esa época, como nuestra Carta Constitucional enunciaba después de Francia el concepto del debido proceso no fijado en ninguna otra constitución de Latinoamérica. Entonces es importante que tengamos muy presente ello. Nosotros tenemos también que hablar de las fuentes del derecho constitucional. Las fuentes del derecho constitucional. Entonces nosotros a nivel de fuentes podemos manejar lo siguiente. Primero, ¿qué son las fuentes del derecho constitucional? Son todos los hechos, las causas o fenómenos que generan, es decir, que generan la Constitución. Entiéndase aquí, las fuentes del derecho constitucional son todas las causas, hechos y fenómenos que lo generan, que generan el derecho constitucional. Entiéndase la Constitución misma, las leyes constitucionales, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y más allá de ello también el derecho comparado. Las fuentes del derecho constitucional son los diversos modos o formas a través de las cuales se van creando, se originan las normas constitucionales y que engloban todos los mecanismos o procedimientos de manifestación de las normas como los factores sociopolíticos que determinan sus propios contenidos. Aquí hablamos del derecho escrito. La Constitución como fuente del derecho constitucional debe entenderse como el conjunto de prescripciones que integran el texto fundamental. Sin embargo, ese documento en sí no agota la materia constitucional. La Constitución no agota la materia constitucional. De manera que la Constitución, si es naturalmente fuente del derecho constitucional, ciertamente lo es. Coexisten junto a ella otras normas fuera del documento constitucional que son materialmente constitucionales y que se configuran a sí mismos como fuente del derecho constitucional. Aquí tenemos también que hablar entonces ya de las fuentes del derecho constitucional como tal. ¿Y hablamos de qué? De la historia, de las leyes políticas, de las leyes constitucionales, de la jurisprudencia constitucional, de la doctrina del derecho comparado constitucional, de la Constitución y de la costumbre. Ahora, hay que diferenciar en esas fuentes dos niveles: las fuentes directas y las fuentes indirectas. Dentro de las fuentes directas nosotros ubicamos la historia, ubicamos las leyes políticas y las leyes constitucionales, la misma Constitución, ¿verdad? Y también ubicamos las leyes institucionales, al igual que la costumbre, y también ubicamos allí las fuentes indirectas. Entonces, las directas son unas y las indirectas son la jurisprudencia y también allí ubicamos la doctrina. Vamos a entrar a revisar cada una de las fuentes directas de la Constitución o del derecho constitucional. Hablemos de la historia. ¿Qué es la historia? Es la ciencia que investiga ¿qué? Investiga documentalmente hechos notables ocurridos o suscitados en el pasado. Y es fuente, ¿por qué? Porque investiga la forma de organización y constitución en estado de las primeras sociedades.
Allí tenemos necesariamente que hablar de la historia como fuente directa. Tenemos las leyes políticas y las leyes constitucionales. Entonces, ¿cuáles son las leyes políticas? Son las leyes emanadas del Congreso. En el caso nuestro serían las leyes emanadas de la Asamblea Nacional para la modificación de la Constitución política. Aquí podemos ubicarlo así. Y tenemos también la misma Constitución como fuente directa al tratarse de un documento jurídico en el cual se exponen de manera orgánica los principios fundamentales del ordenamiento normativo de un país. De allí la importancia de la Constitución y por ello se representa en una fuente directa. Tenemos también las leyes institucionales, ¿verdad? Y es que la materia constitucional no se encuentra contenida solamente en la Constitución. Las leyes constitucionales, corrijo, no las leyes institucionales, las leyes constitucionales, sino también en aquellas leyes reglamentarias que desarrollan aspectos sustantivos de la organización constitucional genérica y por imposición propia del mismo texto constitucional. Por ejemplo, la legislación electoral, la regulación normativa de los partidos políticos, la regulación normativa de la organización del Poder Judicial. Es decir, allí nosotros encontramos leyes que organizan la estructura orgánica del Estado en sintonía y armonía de la misma Constitución. Tenemos también la costumbre. ¿Por qué? Porque la costumbre es una conducta constante, es una conducta generalizada y uniforme que adoptan los integrantes de una sociedad con el convencimiento de que ella responde a una necesidad u obligación que es jurídicamente exigible. En este momento nosotros estamos viviendo un estado de excepción bajo la modalidad de alarma por el tema del COVID-19 desde marzo del año 2020. Ya hoy día nosotros, más allá de la exigencia de la resolución normativa 090 dictada por el Ministerio del Poder Popular para la Salud en julio del año pasado, que nos exige el uso del tapaboca, ya nosotros no nos acostumbramos a salir sin el tapaboca. Fíjese cómo la influencia constitucional ante el estado de alarma, porque el estado de alarma, el estado de excepción bajo la modalidad de alarma está vigente a través de la misma ley orgánica sobre estado de excepción, armoniza para que los demás, los entes del Estado con competencia en la materia del COVID se vean obligados a hacer algunas exigencias para la convivencia humana. Entiéndase aquí en este caso el tapaboca. Hoy día pocos salen a la calle sin el tapaboca. Y si salen y se les queda, regresan a buscarlo. Bueno, eso es parte de la conducta constante, generalizada y uniforme que se ve obligada a adoptar la comunidad frente a determinadas circunstancias en exigencia de la misma Constitución y de toda la estructura normativa que nace a partir de la Carta Fundamental con relación a la regulación del tema. También tenemos las fuentes indirectas. Aquí hablamos de la jurisprudencia, que son las decisiones uniformes y constantes que dictan los tribunales y las altas cortes. En este caso, los tribunales de la República y las diversas salas de nuestro Tribunal Supremo de Justicia, pero muy en particular nuestra Sala Constitucional, cuyos criterios interpretativos legales son de carácter vinculante y deben ser acatados por todos los tribunales de la República. Entonces la jurisprudencia también es fuente, pero fuente indirecta del derecho constitucional. Y la doctrina también es una fuente indirecta del derecho, se encuentra integrada por las opiniones que hacen los juristas, los estudiosos del derecho. ¿Consiste en qué? En libros, medios técnicos de comunicación social, con el objeto de determinar el significado
de las normas jurídicas existentes y de proyectar nuevas disposiciones legales destinadas a regular con mayor eficacia, razonabilidad y justicia las relaciones sociales en el contexto del derecho comparado, es decir, busca generar aportes a través del análisis hermenéutico de algunas instituciones propias del derecho. Entonces, hasta aquí hemos visto unos puntos importantes propios de la unidad 1. Continuamos con el tema de las relaciones del derecho constitucional con otras disciplinas. Muy pendiente con esos puntos que hemos dado, por favor. Nosotros tenemos una evaluación el 21 de mayo y vamos a tener 2 encuentros a través de la videoclase antes de la evaluación. Es decir, vamos a tener un encuentro que estamos teniendo en este momento y el próximo viernes vamos a tener un segundo encuentro. No va a ser el sábado, sino el viernes. Seguramente yo les estaría avisando de todas maneras para no confundirlos. Yo les anuncio con la antelación debida si va a ser el viernes o va a ser el lunes siguiente al próximo, no mañana, sino el lunes en 8 días. A partir de este lunes próximo, en 8 días. Podría ser el segundo encuentro. Continuamos con la clase. Las relaciones del derecho constitucional con otras disciplinas. El derecho constitucional debe estar influenciado siempre por los fenómenos políticos, sociales y económicos. La avanzada regulatoria constitucional siempre se va a ver influenciado por ese tipo de fenómenos políticos, sociales y económicos. Y por otra parte, es esta rama del derecho la que fundamenta el sistema jurídico de los estados y proporciona las directrices para la conformación de las instituciones que integran las restantes ramas jurídicas. Nosotros tenemos, desde el punto de vista orgánico, en Venezuela el poder público estructurado o distribuido en 5 poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el poder ciudadano y el poder electoral. Sin embargo, cada una de estas ramas requiere obligatoriamente un compendio normativo que permita desarrollar estructural y orgánicamente cada dependencia del Estado a los efectos de su mejor funcionalidad. Entonces, empezamos por aquí. Empezamos con la relación política. Fíjense, relación con la política. Nosotros tenemos que hablar aquí del derecho constitucional con la política. Pareciera inseparable. Aristóteles, filósofo griego, hacía uso del término política para hacer referencia a las ciudades-estados. Suponía el buen cuidado de la ciudad o polis surgidas desde la edad oscura hasta la dominación romana. Era indispensable que el ciudadano se dedicara a la función pública, que el ciudadano que se dedicara a la función pública tuviese conocimiento respecto, por ejemplo, a la religión, a la moral, a la ciencia y al derecho. Era importante. Entonces, ¿con qué propósito consideraba ello Aristóteles? Para el desempeño eficiente y eficaz de su función. Entonces, la política trata de ¿qué? De comprender, de conocer, de conducir y valorar los fenómenos políticos, es decir, los referentes al propio poder del Estado. La relación con la sociología. Debemos entender que la sociología tiene que ver con el tema de la sociedad. Para Maurice Duverger, sociedad es conglomerado humano constituido por un sistema de interacciones que se desarrollan en el cuadro de estatus y de roles preestablecidos, coordinados a su vez unos con otros
en varios escenarios que forman lo que se llama un sistema. Y la sociología, pues es la ciencia que estudia desde un punto de vista general el proceso de ¿qué? De interacción humana y sus productos, tal cual como se van suscitando a nivel de las realidades. ¿Y cuál es la relación de esta disciplina exactamente con el derecho constitucional? Por medio de la sociología, puede el legislador constitucional obtener una perspectiva social de la institucionalidad jurídica necesaria y al mismo tiempo un conocimiento científico de la misma sociedad en la que se encuentra realizando la tarea legislativa. Comprende el estudio del pensamiento de esa sociedad, del comportamiento humano. ¿Por qué? Porque sin el adecuado conocimiento sociológico, pues no se puede producir la integración y el entendimiento de los grupos que forman esa sociedad, ni la armonía, ni el equilibrio de las comunidades. En ese sentido, pues, es importante considerar la relación del derecho constitucional con la sociología. Con relación a la economía, también, porque la economía, ¿qué significado tiene? ¿Qué significado tiene la economía? ¿Qué es la economía? Es la ciencia social que estudia los procesos de producción, circulación, distribución y consumo humano. Entonces, el intervencionismo del Estado puede ser, en ese tema del consumo humano, amplio, subsidiario o supletorio. Pero ¿cuál es la influencia propia, en este caso de la economía, sobre el derecho constitucional? Las constituciones son documentos generalmente contentivos de verdaderos planes de política económica. Si no los contuvieren o no los tuvieren, al menos crean ellos el mecanismo o el órgano adecuado para que se oriente la economía de un país. De allí la importancia de que nuestras constituciones estén en armonía con el asunto económico desde el punto de vista como política. Y desde el punto de vista de la historia, pues, como dije antes, la historia pues es la exposición científica que estudia los fenómenos jurídicos en su evolución a través del tiempo, ¿verdad? A través de la formación y el desarrollo de las instituciones jurídicas en un determinado pueblo o en varios pueblos comparándose unos con otros. Es decir, que la relación de la historia con el derecho constitucional fundamenta la vida social. Debe tomar en cuenta datos importantes, datos históricos a los efectos de la interpretación que nos arroja esa historia asociada al tipo de sociedad, ¿verdad? A los efectos de poder suministrar una alta carga informativa con el tema cultural de determinadas comunidades. Nosotros aquí podemos hacer un paréntesis señalando, por ejemplo, que no es lo mismo el espíritu ideológico constitucional de un país que tenga como religión primaria el Islam a un país que tenga como religión primaria el catolicismo. Hay diferencias sustanciales que la historia permite vislumbrar en aspectos de orden cultural. Y bueno, con el derecho político también tiene incidencia, al igual que con el derecho administrativo, en fin, y con otras ramas propias del derecho y que se encuentran debidamente fijados en el material que ustedes tienen publicado en la unidad 1 de esta cátedra de Derecho Constitucional. Entonces, ¿qué podríamos decir nosotros en este momento en cuanto a la definición no del derecho constitucional, sino de lo que debe entenderse por constitución? ¿Qué debemos considerar nosotros como constitución? La constitución ha de ser el resultado de un pacto social de los principales actores que se mueven en el escenario
sociopolítico y económico de una comunidad que haya alcanzado la categoría de nación. Fíjense cómo en esa definición nosotros recogemos parte de las fuentes, ¿verdad? O de las relaciones del derecho constitucional con otras ciencias, con otras áreas, tanto del derecho como desde el punto de vista de la ciencia. Y es relevante para el estudio que nosotros estamos realizando. Por otra parte, quería señalarles que nosotros tenemos varios tipos de constituciones. Hoy no las vamos a profundizar, las clases de constituciones que vamos a examinar a nivel de la cátedra. Tenemos las constituciones escritas, ¿verdad? Tenemos también las constituciones no escritas. Tenemos también aparte otras constituciones como las constituciones rígidas, las flexibles, ¿verdad? Las pétreas. En fin, hay una cantidad de modelos constitucionales que nosotros vamos a ver de manera detallada en el desarrollo de la cátedra. Ya no será para el día de hoy, sino para la próxima clase que tenemos, Dios mediante, la semana próxima o la de encima. Yo les estaría anunciando ello con tiempo, las constituciones flexibles. De todas maneras, yo les sugiero que vayan revisando ese material en el aula virtual. Para mí ha sido un honor compartir la tarde de hoy con ustedes. Siempre soy insistente en el tema de la filosofía kelseniana para la mayor comprensión de la importancia constitucional en un país. Les pido que revisen la teoría de Hans Kelsen. Está fijada en el material. Y si quieren ahondar en mayor detalle, no se limiten en hacerlo a través de otros textos o de otras fuentes de consulta. Nosotros tenemos que ubicar como primera norma del país la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros debemos comprender que nuestra Constitución tiene una parte dogmática y una parte orgánica. Eso lo vamos a ver en clases posteriores. Vamos a ver la estructura normativa de nuestro texto constitucional, partiendo del preámbulo, de la parte dogmática, de la parte orgánica, de las disposiciones transitorias. Vamos a ir viendo punto por punto a lo largo de estos 4 módulos que hemos fijado para el desarrollo del derecho constitucional. Yo quiero, por favor, saber si hay alguna pregunta de parte de ustedes. Veo caras conocidas. Veo allí al amigo Carlos Carrero, conocido de luchas, de trabajo a nivel de investigaciones penales, cuando me desempeñaba como fiscal y él cumplía labores en un organismo de seguridad del Estado, ¿verdad? Lo reconozco desde aquí, mi saludo, mi respeto. Igual, saludo y respeto para todos los participantes de la clase de hoy. No sé si tengan alguna duda. Yo quiero que por favor no se me compliquen, no se me asusten con la cátedra. Yo no voy a enviar ni mapas conceptuales, ni ensayos, ni organigramas, no. Los modos de evaluación son exámenes, pero exámenes sobre la base del material publicado. Si ustedes están en sintonía con la videoclase, quienes están en vivo ahorita la pueden volver a ver a partir del día martes en el aula virtual publicada o a través del canal YouTube YESIP Edu. Pueden ver esta clase nuevamente. Quienes puedan verla nuevamente sería mejor, y quienes no hayan podido estar el día de hoy en la clase, pues pueden observarla en diferido. Lo importante es que vayan en armonía con el material del aula y con lo que se va señalando en cada clase virtual que tengamos. Repito, la unidad 1 va a ser evaluada el 21 de mayo. Única oportunidad, y a través de una evaluación un examen que está en el aula. Bueno, estará a partir del 21 habilitado para ustedes, pero para poder salir airosos en esa evaluación,
tienen que estudiar lo que se ha dado y lo que está en el aula publicada. Entonces, fíjense una cosa. Yo tengo que despedir ya, nos quedan escasamente 3 minutos. Yo quiero que nos mantengamos al día con el aula. Allí ustedes tienen el mecanismo de conexión conmigo a través de envíos de mensajes y yo con mucho gusto les daré respuesta como lo he hecho en días recientes a algunos que me mandaron algunos mensajes sobre el tema de la cátedra. Quedo a la orden de ustedes. Dios los bendiga y bueno, desearles el mayor de los éxitos este fin de semana. Abrazos y que Dios los bendiga.